Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Pequeño Mundo. En una edición anterior les mostramos la historia y parte del presente del establecimiento minero Minas Capillitas, en Andalgalá, provincia de Catamarca. En esta ocasión los invitamos a hacer un repaso de la acción de los pioneros de ese emprendimiento, Samuel Lafone Quevedo y Federico Schickendans, como así también dar un vistazo a la etapa en la que, a través de la Dirección de Arsenales del Ejército, tuvo lugar en la región el primer esbozo de siderurgia nacional. Reflejaremos también, por cierto, la situación actual de este emprendimiento. En su obra Escritos Económicos, sobre la que basamos nuestro aporte a la memoria de Samuel Lafone Quevedo y Federico Schickendans en un programa anterior, su autor, el licenciado Raúl Caro, describe los importantes aportes efectuados por los mencionados científicos, como así también destaca aspectos de su obra el profesor Raúl Calbucán. Bueno, para hablar de Pilciao, nosotros nos tenemos que, sí o sí, remontar a la historia de Minas Capillitas, hasta que va a retomarlo don Samuel Lafone Quevedo. Es importantísimo la llegada de Samuel Lafone Quevedo allá por 1858. Él era uruguayo, sus padres están en esos momentos por problemas políticos, están expatriados en Montevideo, y Samuel Lafone Quevedo hace sus estudios en Inglaterra, de maestro de artes. Él es el que va a retomar la gerencia de su padre, viene con su padre, don Samuel Fisher, a partir de ese momento, de 1860, va a trasladar lo que son el ingenio que tenía en Santa María, que estaba cerca de Minas Capillitas, ya como posesiones de Samuel Lafone Quevedo y de su padre. Lo va a trasladar hacia un lugar que se llamaba la Carpintería, por la gran cantidad de algarrobo que él, instalado ya, le va a denominar Pilciao, que era el nombre indígena que sabía tener ese lugar. Durante más de 30 años de residencia en su querida Andalgalá, el maestro en artes Lafone Quevedo aportó a sus pobladores, la provincia y el país, su inmenso saber y dedicación, contribuyendo con sus estudios e investigaciones en campos tan diversos como la historia colonial e indígena, lingüística, agricultura, zoología, botánica, economía política, arqueología, etnografía, geografía, folclore e historia religiosa, dedicándose a la explotación y procesamiento del cobre, la producción de vinos y licores, creando 8 escuelas en su tierra de adopción, elaborando los propios libros de estudio de sus alumnos y desarrollando el gusto por el teatro y la música clásica en los pobladores del fuerte Andalgalá. También la etapa que correspondió a la gestión de fabricaciones militares, a partir de la década de 1980, y la dirigida por administraciones privadas, fue reflejada en la entrevista al ingeniero Francisco Álvarez.
Y esta explotación viene de más o menos de 1963 o 64 que se está trabajando rodocrosita. Anteriormente se estuvo buscando cobre, el cobre está. Lo que pasa es que no se había dado con el sistema de concentración y separación del cobre del resto de los metales. Entonces lo que se obtenía no era un material vendible. Entonces, fabricaciones militares, al ver que la rodocrosita tenía una buena aceptación en el mercado nacional, pero principalmente en el internacional, en Alemania y en los países de Oriente, empezó a explotar ese mineral con el objeto de venderlo especialmente hacia el exterior. Y así han trabajado muchísimo. Ya se ha descubierto la forma de separación del cobre del resto de los metales, pero cuando se ha logrado ese avance técnico y de conocimiento en cuanto al tratamiento de la mena de Minas Capillitas, se da con el que hay muy pocas reservas. En este momento lo que se conoce son 400.000 toneladas. La actualidad de Minas Capillitas la vimos a través del trabajo de sus operarios y las expresiones de su jefe de mina. Bueno, el material ingresa en bolsas, con precintos, todo, y va a esta máquina. Y bueno, desde Beta 9 son varias calidades, alrededor de 15 calidades. Hay unas muy buenas, no tan buenas, y que vendrían a ser una especie de capa, que sería la calidad media. Primera no estamos sacando ahora. Y el overo y la recuperación, que son ya, como su nombre lo indica, lo más bajo. En Ortiz ya tenemos una calidad mejor. Tenemos 37 operarios trabajando, en diferentes sectores, sería en las minas, en selección, selección sería la parte donde se limpia el mineral, se hace corte con el disco y se saca las impurezas, la mayor parte de impurezas, y la clasificación del mismo, y el pesaje. La mayoría, hay algunos, mejor dicho, empecemos nuevo, de Minas Capillitas, Choya y Andalgalá. Casi un 98% son gente de la zona. Hay otra etapa, que podríamos llamar intermedia, que comprende la instalación de los hornos en Muschaca, cerca de Choya, a unos 20 kilómetros de Andalgalá, y la última experiencia en fundición de cobre en la zona hasta alrededores de 1930. Bien, el nombre de Arsenal, que quedó en la historia, corresponde porque acá se va a instalar, ¿no es cierto?, el primer establecimiento siderúrgico llamado Andalgalá, que es dependiente del Ministerio de Guerra, Ministerio de Arsenales de Guerra de la Nación. Van a desarrollar un proyecto en forma conjunta con Altos Hornos Zapla. Es de la misma época, el mismo objetivo es de proveer de metales a la nación y fundamentalmente el tema del colado del hierro. Eso es lo que nosotros tenemos acá en estos arsenales, en el establecimiento del arsenal, donde en 1930 ya se hace la primera, 30-32, según nos establecen los diarios ya como noticia, se hace la primera colada de hierro. Estamos trabajando ya para el hierro, estamos trabajando con las minas de bis. Ese de ahí era el metal, se estaba sacando de ahí para trabajar con el hierro. Entonces se sigue trabajando capillitas para el cobre, el oro y la plata, pero el objetivo era también trabajar con el hierro, que es uno de los objetivos fundamentales de este establecimiento siderúrgico, de tal manera que se hace la primera colada de hierro, pero que se va a descubrir que no es el metal de la calidad que ellos necesitaban. De tal manera que se deja de lado ese proyecto. Acá se va a instalar 4 hornos de fundición en el arsenal. Está trabajado muy bien, se dejó acá también tenemos un cementerio que es exclusivamente para la gente que trabajaba en el arsenal, y nosotros acá en el arsenal tenemos cerca de 500 personas trabajando en forma directa.
Y al frente de lo que es actualmente donde está ubicada la escuela agrotécnica, frente del establecimiento, estaba el barrio. El barrio que lo mandó a creer en aquellos momentos, el Ministerio de Guerra estaba a cargo del general don Isidro Arroyo, quien es el que va a propender a que los empleados y los niños estén muy bien cuidados, de tal manera que acá se va a construir la primera escuelita, que es la escuela de Huaco, que actualmente tiene un hermoso edificio, que es la 408, pero acá funciona en 1925 la primera escuelita primaria, gracias, ¿no es cierto?, a la gente que estuvo trabajando acá, el general Venturini también, quienes son los que van a trazar la calle San Martín, muchos trabajos que dejaron la gente que trabajó acá en el Arsenal, que también va a dejarlo luego, va a pasar a depender, ¿no es cierto?, de fabricaciones militares, cuando van a ver ya que el mineral, en 1932 se descubre la rodocrosita como otro mineral blando, pero no, ¿por qué? Porque está fracasando ya el tema de las leyes que tiene cada uno de los metales que se está sacando de capillitas. A partir del 1900, las empresas Lafone Augier y la sucesión de Carranza vendieron a la empresa inglesa Capillitas Copper Company todas sus propiedades mineras, lo mismo que sus ingenios El Pilciao y La Constancia. El cable carril Minas Capillitas Muchaca fue construido por esa empresa en los años 1903 y 1904. Su longitud era de 27 kilómetros y medio y fue construido con tecnología inglesa. Con motivo de la Primera Guerra Mundial, los empresarios no aceptaron una oferta mejor de la firma alemana AB Eickert, constructora del cable carril del Famatina en La Rioja, en los mismos años. La propuesta alemana incluía dos cables, uno fijo y otro de tiro. El instalado en Capillitas Muchaca contó con solo uno de tiro. Respecto a su recorrido, la estación de salida era Minas Capillitas, ubicada a 3.000 metros sobre el nivel del mar. De allí se dirigía a la quebrada de Capillitas al sur, hasta llegar a la estación localizada en el Portezuelo Blanco, a 2.600 metros. Luego continuaba hasta el Portezuelo Colorado, de allí por la quebrada del río Yacochullo hasta la estación Rodeo Grande, a 2.100 metros sobre el nivel del mar. Más adelante, cruzaba al sur a los nacientes de la quebrada del río Muchaca, continuando aguas abajo y pasando por la estación Los Viscos, a 1.500 metros sobre el nivel del mar, para terminar su recorrido en la terminal de Muchaca a 1.100 metros de altura. La operatividad tuvo grandes inconvenientes. Las torres se movían exageradamente con los fuertes vientos y cerca de Rodeo Grande las vagonetas caían con frecuencia. Los defectos de diseño no pudieron salvarse. El sistema, con grandes inconvenientes, funcionó muy poco. En el año 1910 ya estaba detenido y no se conoce que volviera a funcionar. El fracaso de los intentos metalúrgicos determinó que la orientación de Capillitas estuviera dirigida casi exclusivamente a la rodocrosita, la hermosa rosa del Inca que es piedra nacional. Va a descubrir, Franz Mansfeld descubre, y ese es el trabajo que después le va a tocar desarrollar ya en la época de fabricaciones militares, cuando se hace cargo ya de este establecimiento. Muy poco es el tema de metal, si bien se está trabajando, no se descuida totalmente la metalurgia, pero también se ha descubierto una nueva, ¿no es cierto?, incorporación de las rodocrositas, también acá en el Arsenal. Dice el licenciado Raúl Caro: si la nación se demoraba en materia industrial, embelesada en las ventajas agroexportadoras que la oportunidad ofrecía, nosotros debíamos apuntar a la industria, no solo agrícola, sino también minera y manufacturera, que sugerían Schickendans y Lafone. Pero para forjar una provincia metalurgista, industrial y manufacturera, era imprescindible educar para ello a un pueblo detenido en los usos y costumbres coloniales que la España atrasada y medieval nos había impuesto con su sistema político, económico y
cultural. Aquí dejamos un instante el relato del licenciado Caro y nos preguntamos, ¿no se vive hoy una instancia parecida en la que la oportunidad de desarrollo que aporta la gran minería requiere de la educación a toda la población en las ventajas de la actividad productiva, casi totalmente olvidada por culpa del omnipresente empleo estatal? Si volvemos al relato del licenciado Caro, nos dice, esta tarea nada fácil consistía en convertir pastores en productores de carne, quesos y lácteos, campesinos en agricultores modernos, peones y albañiles de ocasión en disciplinados operarios, pequeños comerciantes o tenderos en empresarios productores, prestamistas en capitalistas arriesgados, burócratas estatales nepotistas y algunas veces corrompidos en funcionarios confiables, un pueblo de tradición paternalista en ciudadanos libres y democráticos, hombres sin tradición industrial ni gusto por los inventos en productores de manufacturas diversificadas. Aquí opinamos nuevamente nosotros. ¿No revela inquietante actualidad lo sugerido por Schickendans y Lafone Quevedo? Y volviendo al relato del licenciado Caro, estos dos extranjeros venían consustanciados con una Europa tocada por la varita mágica de la revolución industrial, pero tenían una visión filosófica dividida entre el primer positivismo temprano y argentino de Alberdi, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, y el posterior positivismo europeo de Comte y Spencer. Entre una filosofía aplicada a los intereses sociales, políticos y económicos de este lado de América, y otra que puso especial énfasis en las ciencias naturales y que posibilitó el surgimiento del método experimental y deductivo. Dos filosofías que tenían en común creer que los intereses materiales y económicos eran más importantes que los morales y espirituales. Así se explica que el positivismo europeo que entró tardíamente en nuestro país, allá en la década de 1880, y cuando en Europa estaba ya en declinación, fuera tomado por los intelectuales que apoyaron a Roca y Juárez Selman, pero de ningún modo por nuestros Schickendans y Lafone. Por eso estuvieron en contra de ese desatinado apresuramiento económico que sedujo a gran parte de la generación del 80, encandilada por el enriquecimiento fácil y rápido. Alberdi, por ejemplo, proponía enseñar ciencias prácticas y aplicadas, en vez de las disciplinas filosóficas. Había que arremeter contra todo aquello que se considerara producto de la ignorancia, los hábitos, los prejuicios y los arraigados sentimientos arcaicos. Schickendans y Lafone, por el contrario, querían un país, así denominaban a Catamarca, rico por medio de la industria y el comercio, pero contrariamente a los creadores del positivismo nacional, no profesaban indiferencia religiosa ni renegaban de la tradición indígena local. Un fragmento de su obra Rasgos psicológicos de indios sudamericanos de 1919 refleja en este sentido el pensar de Lafone Quevedo. Terrible es la desaparición de tanta nación y estirpe de indios en las tres Américas desde que empezó la despoblación de ellos en las Antillas a principios del siglo XVI hasta nuestros días en los Chaco y Pampa. Naciones enteras exterminadas porque se defendían en pro de sus tierras y hogares, queriendo conservar su libertad y vivir a su modo. Terminaron, concluye el licenciado Caro, como la mayor parte de los intelectuales provincianos, yéndose de aquí, pues no había lugar para ideas nuevas, para la ciencia, para el saber. Un intento de los argentinos para tener siderurgia nacional en el siglo XX. En el año 1917, las pertenencias mineras de Capillitas pasaron a manos de Juan Jorba de Andalgalá, sentando el precedente para la instalación del establecimiento siderúrgico Andalgalá de la Dirección General de Arsenales de Guerra. El ejército había montado esta planta
e intentaba poner en marcha un proyecto minero metalúrgico que incluía las minas de hierro de Bisbis, ubicadas en las cercanías de Capillitas, y el Bajo La Lumbrera, y las de Filo de la Cortadera en Tinogasta. Estas minas de mineral de hierro fueron explotadas entre 1925 y 1926. El establecimiento siderúrgico Andalgalá hacia 1930 constaba de un horno de reverbero horizontal, un horno de reverbero menor, un equipo de molienda, un horno de cuba, un convertidor con sus correspondientes conductos de humo y chimeneas. El establecimiento tenía una guarnición que constaba de una compañía y para ello se acondicionaron las instalaciones de viviendas, guardia y oficinas. También se establecieron talleres mecánicos y calderería, con una usina y caldera para su funcionamiento. Se levantó un alto horno, se habilitaron instalaciones como depósitos, carpintería, herrería, aserradero y depósitos de combustibles. Desde 1922 a 1925 se extrajeron de las minas de Bisbis 363.000 toneladas de hierro, que fueron transportadas a Andalgalá, quedando paralizada la actividad hacia fines de 1928. Aunque el establecimiento siderúrgico no pudo cumplir acabadamente sus fines, entendemos que debe rescatarse el valor de este intento por tener hierro argentino con mineral de la zona. El alto horno, las chimeneas, las piletas, tanques, quedan como testimonios mudos de esta historia. El ingeniero Francisco Álvarez nos cuenta detalles del esplendor de Minas Capillitas, allí por los años 1940. La antigua minería, la de Lafone Quevedo, la de Jiquendan, fue sin duda factor de desarrollo para Andalgalá y la zona. Minas Capillitas está instalado en una, digamos, como cabecera de una pequeña localidad. ¿También fue factor de desarrollo para esa zona? Seguramente, Minas Capillitas, entre la década del 40 y el 50, he leído informes donde se jactaban, se ufanaban la gente que estaba a cargo de interior de minas, que tener 600 obreros en interior de minas solamente. Eso implica que